Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se pueden prevenir algunas enfermedades antes de que éstas se manifiesten? Porque hay patologías que avanzan en silencio sin que nadie se dé cuenta. A esta y otras preguntas, las que ustedes han estado enviando en los últimos días a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cun.es, y a las que pueden enviar en directo, porque esto es un video chat, va a responder el doctor Beloki, que es director de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, y a quien paso a presentarles a continuación. Es director de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, como les decía, licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, realizó la especialidad de Medicina Interna en la Clínica Universidad de Navarra. Posteriormente se trasladó al Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde inició sus trabajos de investigación relacionados con los mecanismos básicos del estrés oxidativo. Doctor en Medicina con premio extraordinario, actualmente es también profesor titular de Medicina Interna en la Universidad de Navarra. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y publicado más de 10 capítulos de libros y más de 80 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Buenos días, doctor Beloki. Saludamos Buenos también días. a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra y a través de Facebook, desde donde también nos pueden hacer preguntas, por supuesto. En unos instantes comenzamos ya a plantearle las primeras de estas preguntas, pero antes, pues vamos a ver un vídeo que destaca la importancia de cuidar nuestra salud. La medicina no consiste únicamente en curar. También es importante prevenir y conservar la salud. Por eso en la Clínica Universidad de Navarra contamos con una unidad de chequeos pionera y puntera en España, porque también queremos cuidar de su salud antes de que enferme. Nuestro objetivo es ofrecerle un chequeo completo diseñado única y exclusivamente para usted. Personalizado, exhaustivo y adaptado a sus antecedentes familiares y personales. Para nosotros, cada paciente es único. Para ello contamos con un equipo especializado formado por 4 médicos internistas con una larga trayectoria diagnóstica y asistencial, y con lo último en tecnología, como el TAC de cuerpo entero, que nos permite analizar todo su cuerpo para identificar patologías antes incluso de que aparezcan sus síntomas. Eso nos da un tiempo clave para tratarlas. Y para su comodidad y tranquilidad, la Clínica Universidad de Navarra dispone de todas las especialidades y equipos dentro del mismo centro, lo que nos permite entregarle una valoración de su estado de salud en un plazo generalmente inferior a las 24 horas. Desde su creación específica en 2001, más de 25.000 personas han confiado en nuestra unidad de chequeos para mejorar, conservar y recuperar su salud. Comenzamos ya con la primera de las preguntas, se la paso a leer a continuación. Doctor Beloki, últimamente no paro de escuchar malas noticias de personas que me cuentan sus dolencias y lo que más me preocupa son los casos de enfermedades graves. Doctor, ¿realmente, pregunta esta persona, qué podemos hacer para conservar nuestra salud? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la salud es un bien privativo de cada uno, que la salud de cada uno, que uno es dueño de su salud, y en ese sentido es también responsable de su salud, que la salud es una responsabilidad personal, familiar y social, el conservarla, el mantenerla, el mejorarla si se puede, y que en ese sentido, desde un punto de vista general, ¿verdad?, sin especificar en enfermedades ni en patologías concretas, pues hay una serie de consejos que globalmente se llaman higiene o medidas saludables, ¿verdad?, que se sabe que previenen, retrasan o ralentizan la evolución de muchas de estas enfermedades que aparecen a lo largo de la vida, ¿verdad? Los hábitos saludables consisten fundamentalmente en cosas muy sencillas que vamos a hacer todos y que no tienen ninguna implicación, no es nada complicado. Consiste en no fumar, consiste en mantener una dieta y un peso adecuados, consiste en controlar bien la tensión arterial y consiste básicamente en hacer un ejercicio físico adecuado a nuestra situación y a nuestra edad. Quiero decir que con medidas muy normales, con medidas muy habituales de todos los días, cuidarnos en la dieta, un poco de ejercicio, etcétera, etcétera, se sabe, y hay muchos trabajos publicados, que se previene muchas de las enfermedades que luego aparecen en la edad avanzada.
La población, vamos envejeciendo, el número de personas mayores de 60 años va a ir aumentando progresiva y casi geométricamente, y así como muchas enfermedades hoy en día por las nuevas técnicas pues se curan, es sabido y ya está pronosticado para los años 2020, para 2050, que el número de personas mayores con enfermedades crónicas de diferente tipo y localización va a aumentar muchísimo, y en ese sentido ahora estamos en una situación de que tenemos casi la obligación de cuidarnos, pues no solo para llegar a esto que se llama envejecimiento saludable, sino también para evitar pues, que sea una sobrecarga para nuestra familia, para los gastos sanitarios, etcétera, ¿no? Y en el sentido un poco global de cuidar la salud, porque es nuestra, creo que es importantísimo la educación de los niños, o sea, una educación en hábitos saludables desde la infancia, y que los propios sistema educativo tenga un aspecto de educar en salud, para que esos niños desde la edad más temprana pues aprendan hábitos que a lo largo de su vida van a ser beneficiosos. Tomamos buena nota, seguro que los internautas que nos están siguiendo en directo también están tomando estos consejos importantes del doctor Bellocchi. Segunda pregunta, buenos días doctor, soy una persona sana de 38 años, sin antecedentes de ningún tipo, tampoco bebo ni fumo, ¿debería hacerme un chequeo si realmente me encuentro bien? Bueno, un chequeo es una revisión de salud general que se adapta o debe adaptarse un poco a diversos factores, diversas circunstancias, como efectivamente dependen primero los síntomas, la edad, el sexo, etcétera, etcétera. La persona que hace esta pregunta es una mujer aparentemente sana de 38 años, no tiene ningún síntoma, y yo únicamente le recomendaría que, bueno, que hiciera un control de peso, talla y perímetro abdominal para saber si tiene sobrepeso o obesidad o no, que se tomara la tensión arterial para ver si es hipertensa o no, y que quizás es recomendable, si no lo ha hecho nunca, hacer un análisis de glucosa para descartar que no sea diabética, un análisis de colesterol, porque muchas veces uno puede ser diabético, tener el colesterol alto y no dar ningún síntoma, y básicamente si esa persona no fuma y estas pequeñas medidas han salido normales, pues en principio no es necesario hacer más cosas, a no ser de que en la familia de esta persona haya antecedentes de alguna enfermedad que recomiende alguna exploración adicional. Pero en principio, con saber si la tensión, el azúcar, el colesterol, el peso y no fuma, es en principio suficiente. Otra pregunta, me han detectado transaminasas un poco altas en el hígado y grasa, también tengo un poco de sobrepeso. Dice esta persona que tiene 33 años, que es mujer. ¿Qué son y qué consecuencias tienen en el hígado las transaminasas altas y qué tipo de alimentos, dice, debe consumir? Bueno, el hígado graso es una situación muy frecuente hoy en día, que se produce porque en el parénquima, en el hígado, se acumula grasa, ¿verdad? Una de las causas para acumular grasa en el hígado es el consumo de alcohol, pero la causa más frecuente es una alteración del metabolismo que se llama resistencia a la insulina, que guarda relación directa con la obesidad, con el exceso de peso, con el exceso de lípidos, etcétera, ¿no? En la mayoría de los casos, el acúmulo de grasa, que en términos médicos se llama esteatosis hepática, no produce ninguna lesión en el hígado y en principio es un hallazgo casi siempre ecográfico, benigno, que, en fin, que conviene controlar, pero sin más, ¿verdad? Algunas veces, por mecanismos que no están muy bien conocidos, esa grasa produce inflamación del hígado, produce lo que se llama esteatohepatitis. Y entonces ya la situación cambia, ¿verdad? La esteatohepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado producida e inducida por ese exceso de grasa que, si se prolonga a lo largo de los años, pues produce una lesión crónica del hígado y es una de las causas de una enfermedad avanzada del hígado que se llama cirrosis hepática. Una persona con hígado graso y transaminasas altas empieza a indicar que tiene cierto grado de esteatohepatitis. Entonces, efectivamente, pues la paciente que nos hace esta pregunta, si tiene las transaminasas altas, ya está en una fase un poco ulterior a la propia hígado graso sin más, convendría efectivamente pues acudir a un médico, ver cómo están las otras pruebas hepáticas, ver cómo está el azúcar, ver cómo está el colesterol y los triglicéridos, ver cómo está el peso, si debe hacer una dieta para perder peso, etcétera, etcétera. En principio, no es que haya, lo que hay que controlar son los niveles de glucosa, de insulina y de triglicéridos.
mediante dieta, mediante ejercicio y potencialmente a veces hace falta dar medicación. Dieta y ejercicio. Ella también preguntaba sobre qué tipo de alimentos, no sé si le puede avanzar. Bueno, qué pues tipo de tiene que, dieta pues podría. depende un poco de estos resultados analíticos. Claro, si esta persona fuera un poco diabética es diferente que si no lo fuera. Si tuviera los triglicéridos altos, pues diferente que si no los tuviera. Si tuviera sobrepeso, diferente que si tuviera obesidad. Pero en principio es hacer una dieta normal, probablemente baja en grasa, baja en dulces. Y bueno, y a veces se puede recomendar, pero tampoco es definitivo, tomar algún suplemento, algún antioxidante que puede parar y frenar el... Pero bueno, es más una cuestión de dieta sana y ejercicio. Dieta sana, dieta mediterránea, como nos aconsejan muchos especialistas que han estado pasando. Es muy importante el peso, ¿verdad? El porcentaje de la población en España y en todo el mundo, bueno, en todo el mundo desarrollado por lo menos, el porcentaje de gente que tiene sobrepeso u obesidad es altísimo. En algunos países más de la mitad de la población le sobra peso y esa es la causa más frecuente de hígado graso, la causa más frecuente de esteatohepatitis y una de las causas frecuentes de cirrosis hepática. Y es todo cuestión de dieta y de mantener un peso adecuado. De empezar por ahí, ¿verdad? Doctor, nos acaba de llegar esta pregunta. Buenos días, doctor Beloki. A mi padre le detectaron un aneurisma a la edad de 78 años. Recientemente mi hermano, de 65, le han detectado uno muy pequeño. Los dos con una forma de vida muy diferente, dice. Sería largo de explicarlo. Esta persona dice que tiene 57 años, que no fuma ni bebe y que practica natación. ¿Debería preocuparme? Bueno, pues en principio no debería preocuparse, ¿verdad? Es verdad que un aneurisma es que la arteria aorta, que es la arteria principal por donde circula la sangre del corazón al resto del organismo, por diferentes causas, fundamentalmente hipertensión y arteriosclerosis, se puede ir dilatando, como se puede dilatar una manguera de jardín, ¿verdad? Y a partir de cierto grado de dilatación, que puede ser 4,5 centímetros o 5, pues hay peligro de que se rompa, y si se rompe un aneurisma de aorta, pues es una situación gravísima, urgentísima, de alto riesgo vital, ¿verdad? Entonces es verdad que en el desarrollo de un aneurisma, aparte de factores mecánicos, como he dicho, de arteriosclerosis o de hipertensión, hay también factores genéticos que parece que influyen, que, en fin, digamos que hay gente que tiene la pared arterial más resistente que otra, ¿no? Hombre, en principio no debería preocuparse, pero sí que sería conveniente que efectivamente controlara bien pues, los factores de riesgo cardiovascular si tiene alguno, ¿no? Y hablando de factores de riesgo vascular... Y si se quiere quedar tranquilo, que se haga una ecografía, que es una prueba sencilla y barata, y que le midan el diámetro de la aorta. También es buena opción. Hablando de corazón, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que aumentan las posibilidades de tener un infarto? Esta persona, que se llama María, dice que tiene el colesterol alto, pero en el resto de cosas que se encuentra bien. Apunta que su madre murió de un infarto de corazón. Bueno, los factores de riesgo clásicos son muy conocidos, ¿verdad? Son el tabaco, la diabetes, la hipertensión arterial, el aumento de lípidos, fundamentalmente colesterol, y la obesidad. Luego, cuanto más factores acumule una persona, más riesgo tiene de desarrollar arteriosclerosis más precoz o más intensa, etcétera. Sobre estos factores clásicos interviene luego pues, el estrés, que son cosas puntuales que pueden desencadenar algún evento cardiovascular. Pero básicamente son esos 5, y son esos 5 factores los que, insisto, desde el principio de este chat, teníamos que cuidar todos, desde los niños hasta independientemente de que haya antecedentes familiares o no. Pero el hecho de que su padre muriera de un infarto de corazón... Bueno, tiene importancia la genética en el sentido de que efectivamente hay familias que tienen más propensión a infartos que otros, pero tiene importancia cuando el infarto en un familiar de primer grado ha ocurrido a edad temprana, ¿verdad? Quiero decir que no es igual que mi padre tuviera un infarto agudo de miocardio a los 87 años que a los 52. Claro. Entonces, se considera edad temprana antes de los 60 años. Eso puede indicar, pues que no quiere decir que sea hereditario en absoluto, pero puede indicar, decir, bueno, pues, en fin, un evento cardiovascular precoz, antes de los 60 años, puede indicar que puede haber algún componente genético y quizás los parientes de primer grado de ese paciente que ha sufrido el evento,
pues deberían vigilarse si tienen factores de riesgo, en fin, tampoco un poco en ese sentido. Claro, claro. Otro email. Tengo 74 años y en el año 2001 me diagnosticaron calcificaciones intensas en las arterias coronarias. ¿Cómo saber si han aumentado o disminuido estas calcificaciones? ¿Se puede hacer algo para que no aumenten? Dice que tiene un dolor sordo en la parte izquierda del tórax, principalmente después de una mala noche, y pregunta si puede estar relacionado con estas mencionadas calcificaciones. Bueno, el calcio en las arterias coronarias es un indicador de arteriosclerosis coronaria. La arteriosclerosis es una enfermedad de la pared arterial, por donde circula la sangre. Esa pared, por diferentes mecanismos, factores, etcétera, se inflama, tiene una reacción inflamatoria crónica, que se llama inflamación de bajo grado, y después de X tiempo, años de evolución, pues se puede calcificar. Cuanto más calcio tiene uno en una arteria, en este caso en las arterias coronarias, más arteriosclerosis tiene, y hablando de arterias coronarias, cuanto más calcio, más riesgo hay de sufrir un infarto agudo de miocardio. Claro. Entonces, hoy en día, mediante técnicas de radiología, mediante un escáner, se puede cuantificar en número la cantidad de calcio que hay en las arterias coronarias y la ubicación, si es en una arteria coronaria o en otra. Por densidad radiológica, digamos, hay una correlación entre esas unidades radiológicas que se llaman Agatston con la cantidad de calcio. Cuantas más unidades, más calcio, más riesgo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hacerse un TAC de esto, se llama TAC de detección de calcio coronario, cuantificar y ver si ha evolucionado, si ha aumentado o no. Eso por un lado. ¿Qué se puede hacer para revertir o para retrasar que evolucione y se siga calcificando? Pues volvemos otra vez a lo del principio y a lo de todo el rato hasta ahora. Controlar los factores de riesgo cardiovascular que hemos comentado. Otro email. Hola doctor, me llamo Ana y tengo 42 años. Me gustaría que me explicara un poco qué pruebas tendría un chequeo básico y realmente por su experiencia si ha visto que merece la pena hacérselo. Bueno, nosotros insistimos en que un chequeo es una cuestión muy personal, ¿verdad? Y que las pruebas que deben hacerse en un chequeo pues varían mucho de unas personas a otros y dentro de la misma persona de un año a otra vez que venga posteriormente. Hombre, una mujer aparentemente sana de 42 años, pues lo probable es que esté sana, efectivamente. Entonces, en un chequeo sencillo, si no hay antecedentes familiares importantes, si la persona no tiene ningún síntoma, si ella no tiene antecedentes de ninguna enfermedad relevante, pues habitualmente sería hacer primero una entrevista con el médico, que es una consulta, después una analítica general básica en la que se explora, entre otras cosas, pues la función del hígado, cómo está el riñón, cómo están los lípidos, etcétera, y quizás haríamos pues una ecografía abdominal que también nos da información sobre cómo están los órganos, un electrocardiograma y, dependiendo si fuma o no fuma, si ha fumado o no fuma, pues podemos hacer o no una exploración respiratoria. Habitualmente a partir de los 40 años se suele recomendar hacer una exploración ginecológica y probablemente es conveniente hacer una exploración mamaria también. Muy bien. Hay varias preguntas, doctor, relacionadas con el colesterol que vemos que preocupa y mucho a las personas que nos han escrito. Es el caso de esta internauta. Mi marido tiene 47 años y lleva desde los 36 con colesterol y triglicéridos altos. Los primeros años con una dieta pobre en grasa y azúcar y caminando todos los días 5 kilómetros, pues fue controlando este colesterol. Pero hace 3 años los triglicéridos empezaron a subirle más. Entonces fue al cardiólogo que le recetó Cardil. Me gustaría saber si hay otra forma de bajar estos niveles y cuáles son los niveles normales sin tener otra enfermedad. También pregunta, ¿qué diferencia hay entre hiperlipidemia e hipertrigliceremia? Bueno, en el organismo tenemos agua, tenemos hidratos de carbono, tenemos proteínas y tenemos lípidos, ¿verdad? Que todos son imprescindibles para que se forme el organismo y para que funcione. En la sangre circulan muchos tipos de lípidos y los dos más conocidos son los triglicéridos y el colesterol. Entonces se llama dislipemia cuando hay una alteración en la cantidad de algunos de esos lípidos. Quiere decir que básicamente hay 3 tipos de dislipemia. La dislipemia que se llama hipercolesterolemia, en la cual hay aumento de colesterol total y se considera alto por encima de 200.
El segundo tipo de dislipemia es la hipertrigliceridemia, en la cual la cifra de triglicéridos circulante es también superior a 200 miligramos por decilitro. Y la tercera dislipemia es la que se llama dislipemia mixta, en la cual hay más o menos aumento tanto de colesterol como de triglicéridos, como parece ser que es el caso del marido de esta persona que hace la pregunta. Entonces, las dislipemias inicialmente se tratan con dieta. Hay que hacer una dieta, que es esto que se llama, que conoce todo el mundo, dieta mediterránea, ¿verdad? Evitar grasas animales, procurar no tomar más de 3 huevos a la semana, procurar tomar pescado azul, procurar tomar frutos secos, puede tomar estanoles, etcétera, que ayudan a bajar el colesterol. Tomar un poco de vino se recomienda porque aumenta el colesterol del bueno, una copita de vino en la comida, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una serie de recomendaciones dietéticas, una serie de consejos de alimentos a evitar y alimentos a tomar que se han demostrado eficaces en el control, ¿verdad? Los triglicéridos guardan muchas veces relación también con el peso. Y una persona con hipertrigliceridemia lo primero que tiene que controlar es el peso y puede guardar relación con los niveles de azúcar, porque el exceso de azúcar se transforma en triglicéridos, que es grasa y que se acumula en el hígado y en otros sitios. Quiere decir que en el caso del esposo de esta persona que pregunta, pues habría que saber pues, cómo están los niveles de lípidos, cómo están los niveles de glucosa, cómo está el peso, etcétera, etcétera. Y efectivamente, con todas estas medidas de dieta, pues muchas veces pues no es suficiente, ¿verdad? Hombre, si este señor a los 36 años ya tenía el colesterol alto, probablemente tenga algún tipo de hipercolesterolemia familiar, más o menos severa, que indica que probablemente es únicamente con dieta no es suficiente. Dieta y ejercicio son imprescindibles. Y muchas veces hace falta medicación. El Cardil es un medicamento que el compuesto se llama atorvastatina, que pertenece a un grupo farmacológico que se llaman estatinas, que son muy eficaces bajando el colesterol. Entonces, algunas veces es necesario tomar medicación. Hay otros tipos de fármacos, de medicamentos, que también bajan el colesterol y bajan los triglicéridos, como los fibratos. Hay otro tipo de medicamentos que impide que se absorba el colesterol, como la acetimida. Quiere decir que hoy en día hay diversas estrategias farmacológicas que junto con la dieta y el ejercicio hacen que en la inmensa mayoría de los casos se pueda controlar el tema. Hay que tomar medicación si hace falta. ¿Qué medicación? Pues la que va mejor y la mínima cantidad posible. Pero es verdad que es mejor tomar la medicación adecuada y mantener normal los triglicéridos y el colesterol que por no tomar medicación tener el colesterol disparado. Claro. A la larga es uno de los factores importantes, ¿no? Porque además el tema del colesterol es hereditario seguro, o sea, que No, ¿en qué bueno, porcentaje se hereda? Bueno, hay un componente familiar importante, pero mucha gente no tiene antecedentes. Y luego lo de los antecedentes también es relativo. Mucha gente no sabe cómo tenía el colesterol su padre, ¿verdad? O sus hermanos o sus primos, con lo cual algunas veces esto de los antecedentes familiares, desde el punto de vista, en fin, tiene un valor relativo porque mucha gente efectivamente no tiene por qué saber si su padre tenía el colesterol alto, si era diabético, porque nunca, o no lo oyó, no casi que ahora, dijera, ahora ¿no? sin embargo, sí que se mide ahora ya mucho es más. un poco más, hay más conocimiento, ¿no? Vamos con la pregunta de José. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de cáncer de próstata, si es que hay alguna forma de hacerlo, de poder hacerlo? Hombre, disminuir el riesgo de cáncer de próstata, pues yo creo que es difícil. Realmente no sé si hay alguna medida eficaz. El cáncer de próstata es de los más frecuentes en varones, es una causa frecuente de muerte por cáncer en los varones, es más frecuente en los negros, es más frecuente en algunas familias, y si tu padre o tu hermana ha tenido cáncer de próstata, pues tienes que estar un poco más vigilante que si no ha habido ningún familiar. Se dice que las dietas ricas en grasas animales pueden favorecer, o que al menos las dietas ricas en vegetales pueden mejorar la aparición, quiere decir que puede haber un componente de dieta, lo que no creo, en fin, tampoco es que sea muy definitivo. Se dice que si los antioxidantes, la vitamina E, etcétera, pueden ayudar a prevenir el cáncer, pero en definitiva, en fin, no creo que haya ninguna medida tal. Ahora, lo importante es la detección precoz, ahora está muy discutido el valor del PSA, etcétera. Es verdad que en una persona mayor digo, yo qué sé, mayor de 75 años,
Bueno, pues muchas veces el cáncer de próstata es muy indolente y hoy en día se diagnostica porque existe la prueba esta del PSA, pero no es ninguna enfermedad agresiva y muchas veces se recomienda no hacer nada. Claro. La duda está ahora entre la gente de edad media, llamo media entre 50 y 70 o 75, que detecta muchas elevaciones de PSA, que obliga a hacer pruebas ulteriores, que algunas veces no se confirma el tumor, algunas veces se llega a operar, y en fin, este es un tema que está justo en debate. Pero volvemos un poco a la primera pregunta. ¿Los hábitos saludables? Porque volvemos a la dieta, una dieta pobre en grasas animales, etcétera. En principio, no digo que prevengan los cánceres, pero también se ha visto que tienen un efecto sobre el cáncer de colon, etcétera. Es que va bien para casi todo. Para casi todo. Tenemos una pregunta también sobre cáncer de pulmón. Esta persona dice que es fumador desde muy joven, tiene 52 años y fuma aproximadamente 20 cigarrillos al día. Tengo mucha tos y flemas, pero el resto me encuentro bien. ¿Qué debo hacer para prevenir un posible cáncer de pulmón? Dice que ha intentado varias veces dejar de fumar y alguna temporada lo ha conseguido, pero que siempre vuelve a caer, lo que oímos en muchos fumadores. Pues lo que tiene que hacer es volver a intentarlo. Es decir, la única forma que tiene de prevenir el cáncer de pulmón es dejar de fumar. Seguro. Es lo único. Entonces, si lo ha intentado 6 veces, pues que lo intente la 7ª, y si lo ha intentado 20, que lo intente la 21, ¿verdad? Los síntomas que tiene, tos, expectoración, flemas o todo esto, hombre, da la sensación de que aparte del riesgo de cáncer de pulmón, que espero que no tenga, pues tiene afectación de las vías respiratorias, de los bronquios, que tendrá algún tipo, tiene signos o síntomas de bronquitis crónica, de enfisema, y esa es otra indicación muy seria para que deje de fumar. Es decir, lo definitivo es que deje de fumar. Y lo definitivo para ver cómo están mis pulmones es hacerse unas pruebas de función respiratoria, que nos dice cómo está la capacidad respiratoria, y en el caso de esta persona recomendaríamos hacer un TAC de detección de nódulo pulmonar. Es un escáner con muy baja dosis de radiación que se ha demostrado que es el único método eficaz para la detección precoz del cáncer de pulmón, para su posible curación y alargar la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Y el propio escáner que busca la posibilidad de un tumor también analiza perfectamente cómo están los bronquios, si hay enfisema, etcétera, ¿no? Pero lo primero es dejar de fumar. Dejar de fumar, y estas pruebas las recomiendan todos los fumadores, digamos, porque son una buena forma de prevenirlo, ¿no? Lo que se recomienda es que la gente no fume. Eso lo primero de todo, Eso es lo pero primero. una vez que tenemos a un haces fumador escáner que y seguir fuma... fumando no sirve para mucho. Claro, tan complicado tiene que ser. Mira, tenemos una pregunta sobre el TAC de cuerpo entero. He oído hablar de esta prueba y me gustaría que me explicara qué ventajas tiene respecto al TAC normal que se realiza en la mayoría de centros médicos. Bueno, el TAC de cuerpo entero es un protocolo que desarrollamos aquí en la clínica con el departamento de radiología. El aparato es un aparato normal, un TAC normal, lo único que llamamos, es un nombre que pusimos nosotros por ponerle un nombre y para definirlo, es la exploración radiológica mediante TAC simultáneamente en la misma prueba, en la misma sesión, del tórax, del abdomen y de la pelvis. Esto lo que nos permite es valorar muy bien el interior del organismo, ¿verdad? Entonces, el TAC de cuerpo entero analiza el tórax y vemos cómo está el parénquima pulmonar, cómo están los bronquios, si hay signos de enfisema, de bronquitis, si hay nódulos o patología que sugiera tumores, si hay bronquiectasias, etc. Analiza cómo están las arterias, si hay signos de arteriosclerosis. Analiza el calcio coronario, que hemos hablado antes, ¿verdad? Y podemos cuantificar cuánto calcio coronario hay. A nivel de abdomen, bueno, pues nos dice cómo está el hígado, cómo está la vesícula, si hay piedras, si no hay piedras, si hay grasa o no en el hígado, cómo está el bazo, los riñones, cómo está la próstata, la vejiga, el aparato genital femenino. Quiere decir que en una sesión breve y con muy poca radiación, desde luego con la mínima que podemos utilizar, podemos obtener una inmensa cantidad de datos de esa persona, de cómo está su organismo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que hacen un poco peregrinación de médico en médico, no les llegan a ver exactamente insisto qué es que te tumbas en la camilla y cuando sales un ratito después, pues has analizado casi todo. Está muy bien. Mucho. Hablamos antes de dejar de fumar, del tema del cáncer de pulmón. Tenemos este mail de esta mujer que dice que es fumadora, 28 años, sin ninguna enfermedad crónica, y su pregunta es:
que tiene un ganglio inflamado en el cuello y si puede ser síntoma de alguna enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? ¿Debería acudir a que me examinaran? No sé qué relación podría establecer usted o debería hacerse más pruebas. Hombre, que le pasa algo es en principio seguro, porque si tiene un ganglio inflamado, pues habrá que buscar cuál es la causa. Que una mujer joven de 28 años fumadora tenga un cáncer de pulmón es muy improbable. No es imposible, pero realmente sería rarísimo. Y un ganglio en el cuello, pues no es el más típico para pensar en un cáncer de pulmón. En otra localización igual uno se asustaría un poco más. Es decir, un ganglio en el cuello, en fin, que no sabemos qué quiere decir el cuello, pues indica patología o alguna reacción infecciosa o inflamatoria local, a nivel, lo más típico que sea algo o faringoamigdalar o algo dentario, etcétera. Pero es verdad que un ganglio en el cuello pues puede ser tantas cosas, la mayoría buenas, algunas más preocupantes, que lo aconsejable es que vaya al médico. Y hablando de temas de cáncer, hablamos de que es en muchas ocasiones hereditario. Esta persona dice que su padre murió de cáncer de colon y su madre de cáncer de mama. Me han dicho que tengo todas las probabilidades de padecer algún tipo de cáncer. Tiene 35 años, dice que se encuentra bien, pero claro, está preocupada. Bueno, no me extraña que esté preocupada, porque si alguien le ha dicho que tiene muchas probabilidades, se preocupa cualquiera. Yo no creo que tenga muchas probabilidades. Lo que pasa es que es verdad que tanto el cáncer de mama como el cáncer de colon tienen un factor hereditario que es mayor que en otros tumores. El que alguien en tu familia tenga cáncer de mama no quiere decir que tú vayas a tener cáncer de mama, pero sí que tienes más riesgo. El que alguien en tu familia tenga cáncer de colon no quiere decir que tú vas a tener cáncer de colon, pero sí que tienes más riesgo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer lo que recomiendan las guías oncológicas. Mirarse la mama y mirarse el colon. ¿Cuándo? Pues depende un poco de cuándo fue, a qué edad tuvo su madre el cáncer de mama. Si lo tuvo a los 50 años, esta mujer debería mirarse a los 40. Quiero decir, depende un poco de la edad del diagnóstico. En principio, empezar a mirarse 10 años antes. Y en el cáncer de colon algo parecido. Quiero decir, si el padre tuvo cáncer de colon a una edad temprana, pues hay que empezar 10 años antes. Si lo tuvo a una enfermedad muy tarde, tuvo cáncer de colon a los 78 años, pues entonces tiene que hacerse una prueba de detección de cáncer a los 40 años. Que en este caso estaríamos hablando de qué pruebas exactamente para que... Hombre, para el cáncer de mama, quiero decir, hay dos pruebas, son la ecografía y la mamografía, básicamente, ¿no? Las dos son útiles. En una no te radian y en otra sí. Es decir, hay programas de screening con ecografía, luego hay resonancia, hay cosas más complicadas. Pero bueno, una mamografía tampoco... Ya. Y luego en el cáncer de colon, bueno, pues el screening de cáncer de colon, bueno, en esta mujer probablemente no queremos hacer screening de cáncer, sino de pólipos, ¿verdad? Entonces yo recomendaría hacer una colonoscopia. ¿Cada cuánto tiempo? Depende de lo que salga. Muy bien. Vamos con otra pregunta, doctor Beloki. A una madre de una amiga le han diagnosticado un melanoma en fase avanzada. ¿Qué pruebas debe realizarse mi amiga para prevenir y detectarlo a tiempo? Bueno, su amiga y todo el mundo debe prevenir lo de la exposición al sol y utilizar protectores. Está clarísimo que lo del fotoenvejecimiento está en relación directa con la aparición del melanoma. Bueno, ¿qué hacer? Pues si tiene alguna sospecha de que alguna de las manchas que puede tener en su cuerpo le preocupan, pues tiene que ir a un dermatólogo para que probablemente le dirá que no es nada. Pero bueno, si se quiere quedar tranquila, hacer lo que todo el mundo recomienda, protección solar. Y segundo, si está preocupada por alguna mancha, pues que vaya al dermatólogo y le dirá de qué se trata. Vamos con otro mail. Nos están llegando más preguntas. Esta la teníamos de los últimos días. Dice, doctor, lo cierto es que hoy vivimos mucho más y está claro que asistimos a un envejecimiento de la población con los consiguientes problemas relacionados con las demencias. Yo tengo 40 años y me gustaría saber si se puede hacer algo ya para prevenirlas. Bueno, que el número de casos de demencias va a aumentar, esto es casi indiscutible, por el envejecimiento que hemos dicho antes de la población, ¿verdad? Entonces, en relación con las demencias, tanto en la demencia de origen vascular como probablemente en la enfermedad de Alzheimer, que tiene otro origen, los hábitos de vida saludables que hemos hablado en la primera pregunta se han demostrado que son útiles. Quiere decir que llevar una vida sana
es bueno para prevenir la demencia. Punto número 1. Segundo, en personas un poco mayores, y ella es una persona de mediana edad, se sabe que mantener la mente activa es bueno para retrasar, para prevenir, para retrasar la demencia. Y que personas más mayores que esta persona, el hacer ejercicios mentales, terapia cognitiva, hacer crucigramas, sudokus, etcétera, 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 que decir que hay que ejercitar la mente, como de la misma forma que recomendamos hacer ejercicio físico, recomendamos, y es que está demostrado que es bueno, que es positivo, desde el punto de vista de salud, hacer ejercicio mental. Es decir, uno no puede estar pensando en babia todo el día. Conviene de vez en cuando esforzar la mente para que esté entrenada y las conexiones neuronales se mantengan ahí activas, ¿no? Entonces ahora hay muchas cosas de ejercicios cognitivos, bueno. Y luego también se ha demostrado que es muy bueno, ya hablo un poco en gente mayor, que todos nos estamos haciendo mayores, el hacer vida social, por ejemplo, es una cosa que en personas mayores se recomienda mucho. No hay cosa peor que un anciano encerrado en su casa, sin hacer ejercicio físico, sin estimular la mente y sin tener relaciones con un entorno, pues, de gente apropiada de su edad, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay una serie de medidas que son convenientes para todo. Y además es que, claro, coincide con el periodo de jubilación en el que pues, muchas personas dejan de activar. La prueba, y repito el concepto de envejecimiento saludable, quiere decir que ahora también efectivamente vemos gente de edad avanzada, que antes nos parecían muy mayores, con 70 y tantos años, y están formidables, desde el punto de vista físico, psíquico, social, salen, entran, viajan, van, vienen, una maravilla. Eso es lo que deben hacer, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos. Otra pregunta también hace referencia al desgaste del cuerpo humano con el paso de los años. ¿Qué podemos hacer, dice esta internauta, para conservar nuestros huesos y nuestras articulaciones y prevenir enfermedades como la artrosis? Bueno, realmente con el paso de los años, con lo que se llama envejecimiento, lo que más se deteriora prácticamente es el aparato locomotor, ¿verdad? El aparato locomotor se constituye fundamentalmente de huesos y articulaciones y músculos y tendones. Entonces, bueno, hay enfermedades diferentes en cada una de las estructuras, ¿verdad? Es decir, en el hueso lo más frecuente con la edad es que aparezca osteoporosis, que es disminución de la densidad ósea, especialmente ocurre en mujeres tras la menopausia. Se recomienda que tras un año menopáusico una mujer se haga una determinación de densidad ósea para ver si necesita o no algún suplemento, porque la osteoporosis pues favorece las fracturas óseas, los aplastamientos vertebrales, el estar cada día más agachadito, más pequeño, etc. Eso es el hueso. Por otro lado, la artrosis es una enfermedad de los cartílagos articulares que por efecto de muchos factores, fundamentalmente la edad, pero del ejercicio que has hecho, de accidentes, golpes, se van desgastando y conforme se desgastan, pues la almohadilla, que es un cartílago entre un hueso y otro, el cartílago articular, pues se desgasta y hace que choque, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, es imposible hoy en día todavía, en fin, se están haciendo todas estas pruebas con factores de crecimiento, etcétera, regenerar el cartílago, por ahora, en fin, es complicado, y hay se dice que algunos suplementos, magnesio, etcétera, pueden ayudar a conservarlo. Y luego están los músculos, que es importante tenerlos tonificados. Entonces, desde un punto de vista del aparato locomotor, para prevenir llegar a viejo y muy fastidiado en este sentido, pues conviene, pues efectivamente, la dieta sana, tomar los suplementos de calcio que hagan falta y nuevamente hacer ejercicio. Es que el ejercicio mantiene y aumenta la densidad ósea y mantiene el tono muscular, que es imprescindible para funcionar bien, ¿verdad? Muchos problemas, por ejemplo, de caídas, alteraciones del equilibrio, etcétera, de personas mayores, es por pura debilidad muscular. Muchos dolores de espalda, o casi todos los dolores de espalda, mejoran total o parcialmente con potenciación de la musculatura de la espalda. Quiere decir que una vez más volvemos a las 3 o 4 cosas básicas. Las recomendaciones que está haciendo desde el principio, que valen ¿Sí? para casi ¿Es todo, verdad? ¿verdad? Para todo en general, ejercicio diario además, ¿verdad? Porque y diario es lo ideal. Hay veces que igual durante Pero es mejor 3 días a la nada. semana que nunca. Eso. Porque cada uno tiene sus circunstancias también, ¿no?
Vamos con otra pregunta, doctor. Soy un hombre de 44 años, me gustaría hacerme un chequeo, ya que siempre estoy con mucho estrés. Por el trabajo viajo mucho y no encuentro el momento de poder acudir a hacérmelo. ¿En qué consistiría un chequeo en el caso para un hombre como de 44 años con estrés? ¿Y cuánto tiempo duraría? ¿En cuánto tiempo se lo haría? Porque tenemos muchas personas eso que no les da tiempo, que es que ponen la excusa, ¿no? del tiempo. Vuelvo a la idea inicial de que nosotros siempre potenciamos un chequeo personalizado, pues en este varón de 44 años también tenemos que saber otras cosas, ¿verdad? Sus antecedentes, tenemos que saber el peso, la tensión arterial, si fuma, si no fuma, etcétera, etcétera. Quiero decir ¿qué haríamos? Pues haríamos un poco lo que hemos dicho antes con una mujer de 42 años, ¿verdad? Pues sería una consulta, una analítica, unas pruebas radiológicas. Dependiendo del grado de estrés y si tiene síntomas o no, podemos hacer una evaluación cardiovascular más profunda, una prueba de esfuerzo, descartar que hay una valoración de estrés y si realmente es estrés o realmente ya es ansiedad y tiene un componente de depresión, hay escalas, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo le puede llevar todo esto? Pues en principio una mañana, como mucho. ¿Está usted notando un incremento de personas que acuden a consulta con síntomas de estrés y qué consecuencias tiene este estrés en el funcionamiento del cuerpo? Hombre, nosotros, claro, somos internistas y realmente quizás deberíamos hacer... No hacemos escalas de estrés, ¿verdad? Entonces el estrés es una cosa así, hoy en día, o sea, no hoy en día, en la práctica clínica diaria común es un poco subjetivo, ¿no? Tengo mucho estrés, o la mujer dice, está muy estresado, en fin, que no lo medimos de una forma objetiva, ¿no? Cosa que probablemente deberíamos hacer. Ahora hay estrés, sí, siempre ha habido. El estrés no, en mi opinión, y no soy ningún experto, porque soy internista, no soy psicólogo ni psiquiatra, en mi opinión el estrés es muy subjetivo y evidentemente no depende del puesto, ni del cargo, ni de la... No depende únicamente, ¿verdad? Es decir, hay gente con puestos muy, muy importantes que no tienen estrés. Una enorme responsabilidad laboral con de empleados, de empresa y tal, no tiene estrés. Y otra persona de esa misma empresa que está en un escalón laboral pues mucho menos responsable, está totalmente estresado. Quiere decir que uno se estresa pues cuando le toca, no cuando quiere, porque nadie quiere estar estresado. La famosa crisis en la que estamos todos, pues a todos nos pone un poco nerviosos en mayor o menor grado, dependiendo qué repercusión tiene, ¿verdad?, sobre esto. Entonces, ¿el estrés es malo? Pues sí, el estrés no. Primero porque te hace infeliz. Y segundo, porque probablemente ese estado de estrés supone una activación de algunos sistemas neurohormonales que no son beneficiosos a largo plazo, pues para el organismo, ¿no?, para la salud. Otro consejo tenemos aquí importante. Otro consejo más, relax. Es este. Relax. Junto a la vida social. Vamos con la pregunta de Roberto. Mis pulsaciones normales son 80 por minuto, pero a veces de repente cuando estoy relajado viendo la tele o paseando, mi corazón empieza a latir a 100 o 120 o incluso muchas noches me despierto y está latiendo muy rápido. Otras veces estoy normal, noto un latido muy acelerado y luego continúo como estaba. ¿Es esto normal? No, normal no es. Quiero decir, da la sensación de que este señor tiene episodios de taquicardia, probablemente un tipo de arritmia que se llama taquicardia paroxística, que en principio es benigna, pero primero hay que estar seguros de qué tipo de arritmia tiene, porque lo que él vive como palpitaciones puede ser otro tipo de arritmia más seria que una taquicardia. Entonces a mí me parece que es indiscutible que debería acudir a un cardiólogo, que el cardiólogo determine qué pruebas hace falta para ver si hay alguna alteración estructural del corazón, o sea, hace falta hacer una ecografía cardíaca, y para determinar qué tipo de arritmia tiene. Mediante un Hall, en fin, el cardiólogo dirá. Pero yo le recomendaría que acudiera a un especialista de cardiología. Nos acaba de llegar otra pregunta. Hoy es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. ¿Recomienda usted donar sangre o disminuyen mucho los niveles de hierro? Bueno, donar sangre es una cosa magnífica, porque ayudamos mucho a la gente. Casi todo el mundo, no casi, todo el mundo que necesita una transfusión está en una situación complicada y realmente, en mi opinión, no cabe duda de que la sangre que donamos hace bien a alguien seguro, ¿verdad? Con lo cual, desde ese punto de vista, es indiscutible que donar sangre es una cosa positiva. Además, se ha demostrado, y creo que también es importante, que donar sangre no solo beneficia al que la recibe, porque la necesita, sino beneficia al donante.
Entonces, donar sangre en las cantidades adecuadas que se ajustan al peso y al sexo de cada uno, pues es una cosa beneficiosa. Hay diversos trabajos publicados en revistas muy serias en las que se muestra que la donación periódica de sangre regula y redistribuye los niveles de hierro en el organismo, redistribuye una serie de parámetros que hace que un concepto importante en enfermedades, que es el estrés oxidativo, disminuya. De forma que, resumiendo, donar sangre es bueno para el receptor y muy sano para el donante. Vamos terminando ya el tiempo, doctor. Y recomiendo que se dé sangre. Recomienda además que hoy es el Día Mundial pues nada, de las donaciones. Todos a donar hoy. Y vamos a terminar ya, doctor, con una pregunta, esta que le voy a leer. A un familiar varón de 43 años en una analítica le han diagnosticado que tiene 140,7 en cuanto a parámetros de hierro, siendo 158 el máximo. Aún así, el médico le ha advertido de posibles trombosis, leucemias y ataques cerebrales debido a estos niveles. ¿Es esto posible? Pregunta. Y nuevamente el tema de la alimentación. ¿Qué alimentación potencialmente alta en hierro le recomendaría? Bueno, tener 140 de hierro es totalmente normal y tiene cantidad de gente. Y no se preocupe en absoluto. Punto número 1. Segundo, hay una enfermedad que se llama hemocromatosis, en la cual, por un trastorno genético con el cual uno nace, progresivamente se acumula hierro a lo largo de la vida y a partir de cierto exceso de hierro se puede empezar a dañar algunos órganos, fundamentalmente el páncreas, la hipófisis y el hígado, y el corazón. Entonces, cuando la gente tiene una hemocromatosis ya establecida, pues los niveles de hierro suelen ser mucho más altos que 140. Punto número 1. Segundo, la hemocromatosis no se asocia a leucemia ni a nada de lo que están diciendo ahí. Es otra enfermedad que produce daño en otros sitios y otros síntomas. Y tercero, hombre, si quiere asegurarse de que tiene el hierro perfecto, convendría hacer otra prueba que se llama ferritina, que es un análisis que nos indica cuál es el contenido total de hierro en el cuerpo, ¿verdad? No solo el hierro que está circulando en la sangre. Y luego, finalmente, no hay ninguna dieta para el hierro. Esto de las lentejas y todo esto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hay mucha leyenda urbana también. también. No hay ningún problema. De acuerdo, doctor Beloki, gracias por atendernos, gracias por contestar a todas las personas que han estado formulando sus preguntas durante estos días y también durante el día de hoy. Ha quedado clara la importancia de cuidar la salud, que cada uno de nosotros... Hábitos saludables. Nos preocupemos además por nosotros mismos y que lo inculquemos también a los más pequeños, ¿no? Creo que sí que es muy importante. Esto unido a la práctica de ejercicio. Gracias, doctor, y a todos ustedes por hacer sus preguntas. Recuerden que volvemos ya en septiembre tras estas vacaciones de verano en las que esperemos nos relajemos todos un poco y volvamos en septiembre también con más ganas y con la salud bien vigilada. Volveremos con un tema sobre cáncer de pulmón. El doctor Javier Zuleta estará aquí para contestar a todas las preguntas que hagan. Él es el director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por seguir este video chat desde aquí, desde la Clínica Universidad de Navarra. Adiós.